la existencia de sindicatos en el mercado de trabajo que pujan y que se arma con una espiral precio-salario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es difícil coincidir en el diagnóstico de partida, digamos. Y esto también se debe en gran parte en las dificultades que tenemos dentro de lo que son las ciencias sociales para realizar experimentos, ¿sí? Es decir, en ciencias más duras como las ingenierías y demás, digamos, es posible saber con mucha más exactitud cuáles son las causas de algún fenómeno, digamos, por ejemplo, no sé, yo me paro en un edificio y tiro algo por la ventana a tantos metros y estoy seguro que le va a pasar tal cosa al material, digamos, porque se puede hacer eso repetidas veces y por lo tanto analizar exactamente cómo se descompone ese material, a qué velocidad cae, etcétera, etcétera. Ahora, eso no se puede hacer en ciencias sociales, no podemos hacer experimentos con los humanos. Hay cuasi experimentos, digamos, eh, donde se trata de idear, digamos, el espacio para analizar el comportamiento de los individuos, pero no se pueden controlar todas las variables porque somos personas, digamos. Entonces, esa es una de las razones. Después, otra de las razones es que los economistas pueden dar diferente importancia a diferentes objetivos macros. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hay algunos economistas que tal vez priorizan, les parece más importante contener la inflación y buscar el crecimiento de largo plazo, y puede haber otro tipo de economistas que no, que en realidad le importa más el desempleo y la desigualdad que hay en la economía. Entonces, depende del objetivo que tengan en mente, van a tener diferentes opiniones. ¿Sí? Otra posible razón es la vinculación de la economía con la política. Si una cosa es la economía sola, sus teorías y sus modelos, y otra cosa es aplicar la economía dentro de la esfera política, donde ustedes ya saben que juegan otro tipo de intereses. Y bueno, y eso puede hacer cambiar las cosas, digamos. Y otra posible razón son las propias creencias y valores que tenga el economista, ¿no? Bueno, por eso en general se escuchan muy diferentes opiniones acerca de diferentes problemáticas. Digamos, ustedes prenden la tele y miran algún programa donde se discuta algo macro y van a ver que en general se arman discusiones lindas, ¿no? Bueno, volviendo un poco más a la teoría del curso, bueno, ¿qué tipo de modelos de equilibrio general vamos a ver en el curso? Vamos a estudiar básicamente tres tipos de modelos que van a analizar estos modelos: la producción, el desempleo y el crecimiento económico en diferentes horizontes temporales. Ay, perdón. El muy largo plazo o largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Acá vamos a ver un resumen. Más adelante, cuando veamos los que llamamos modelo de oferta agregada, demanda agregada, ahí los vamos a ver completos. ¿Sí? Pero ¿en qué consisten, digamos? Los modelos de corto plazo, fíjense lo que tenemos acá en el gráfico, ¿no? Tenemos la variable nivel de precios, el producto, tenemos una curva de oferta agregada, O A es oferta agregada y DA es demanda agregada. Entonces, ¿qué supone este modelo? Por la forma de las curvas que tenemos acá. Este modelo supone que el nivel de precios es fijo, ¿sí? Fíjense, este P sub E y I sub E hacen referencia a las variables precio y producto de equilibrio, por eso tienen las E, ¿sí? Entonces este modelo dice que el nivel de precios es fijo, ¿sí? Este es el nivel de precios en la economía y está determinado por la oferta agregada. Otro supuesto que hace este modelo, por cómo está, digamos, graficado, no tenemos las ecuaciones, pero está graficado así, es que la oferta agregada es perfectamente elástica a este nivel de precio. ¿Sí? Eso lo vemos porque la oferta agregada tiene esta forma horizontal. ¿Sí? Entonces, en este modelo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? En este modelo, perdón, las variables endógenas, las que se determinan dentro del modelo, digamos, o las que nos interesan saber cuál es su valor, son el nivel de precios y la renta, ¿sí? O el producto. Entonces, el modelo lo que nos dice es que la oferta agregada es perfectamente elástica a este nivel de precio de equilibrio y por lo tanto va a ser la demanda agregada la que va a determinar el nivel de producción. ¿Sí? Es decir, para este caso la demanda agregada está dibujada así, entonces la intersección, el equilibrio, digamos, la intersección entre oferta agregada y demanda agregada nos determina que a ese nivel de precios este va a ser el ingreso de equilibrio. Ahora, si la demanda agregada estuviera más acá, ¿no se puede esto? Entonces el nivel de ingreso de equilibrio va a ser más alto, y lo contrario si la demanda agregada está más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, conclusión que sacamos de este modelo: la demanda agregada es en el corto plazo la que determina el nivel de producción, dado el nivel de precios. ¿Sí? Y ese nivel de producción también va a estar vinculado con el nivel de empleo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ese es lo que llamamos el corto plazo. Ahora, los modelos de largo plazo, ¿sí?, van a buscar responder, bueno, ¿por qué crece un país? ¿Sí? Más desde una perspectiva de largo plazo, como lo dice la palabra.
Y siempre los estudios de crecimiento tenemos que saber que se enfocan en la capacidad de producción que tiene la economía, ¿sí? La capacidad de producir bienes y servicios finales, ¿sí? Y esa capacidad vamos a ver que está muy relacionada con la acumulación de capital y con los avances tecnológicos. ¿Sí? Cuanto más capital pueda acumular un país o cuando realiza avances tecnológicos, y entonces su producto o su capacidad máxima de producción o producto potencial, que ahora vamos a ver lo que es, va a ser más alto, ¿sí? Y eso le va a permitir crecer más. Y bueno, vamos a ver más adelante más sobre crecimiento, ¿sí? Pero como para que tengan una idea. Y entonces estos modelos de largo plazo van a ser también una serie de supuestos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los supuestos? Estos modelos suponen que la economía, la oferta agregada, partamos acá, es perfectamente inelástica, ¿sí? Fíjense, la OA es una vertical, es una recta vertical que determina el nivel de producto potencial. Este I sub n es el producto natural o potencial, ¿sí? Entonces, esta oferta agregada determina que este es el nivel de producto para esta economía, ¿sí? O nivel de producto natural o potencial. Y ese nivel de producto depende a su vez de otras variables que no están acá en el gráfico, que pueden ser, por ejemplo, el capital y la tecnología. Así que suponemos que están fijos para este horizonte temporal y por lo tanto determinan este nivel de producto. Y por lo tanto, dada la forma que tiene la curva de demanda en el modelo, fíjense que en este modelo el producto va a estar determinado por la oferta agregada y la demanda agregada va a determinar en conjunto con esta curva de oferta agregada el nivel de precios de equilibrio. Para esta curva de demanda agregada el nivel de precios va a ser este, ¿sí? Ahora, si la curva de demanda agregada se contrae, el nivel de precios de equilibrio, el que sale de la intersección, va a ser más bajo. Y perdón, estoy moviendo todo. Y si se expande, más allá de este punto, el nivel de precios de esta economía va a ser más alto, ¿sí? Vuelvo a dejar la curva ahí. Entonces, conclusión, el producto es determinado por la oferta agregada y la demanda agregada, dado el nivel de producto, determina el nivel de precios, ¿sí? Esa es la consecuencia, digamos, o la conclusión de este modelo de largo plazo. Y después en el medio tenemos un modelo de mediano plazo, ¿sí? Entonces, por mediano plazo vamos a entender justamente la transición que hay entre el corto y el largo plazo. Fíjense que acá estamos definiendo los horizontes temporales en términos de tal cantidad de años o tal cantidad de meses, sino que va a depender de cómo se comportan las variables, de los supuestos que hagamos por detrás. ¿Sí? Volviendo, en el corto plazo suponíamos que los precios estaban fijos, ¿sí? En el largo plazo suponemos que el nivel de producto está fijo, que es igual al producto potencial o natural. Y el mediano plazo va a ser ese periodo de tiempo o esa transición que ocurre entre el corto y el largo plazo. Sí, que básicamente, fíjense, si comparamos los horizontes temporales previos, lo que cambiaba era la función de oferta agregada. Entonces, este mediano plazo nos va a permitir analizar por qué la oferta pasa de ser horizontal, que la teníamos en el corto plazo, a ser vertical, que ocurre en el largo plazo. ¿Cuál va a ser ese mecanismo de ajuste? Durante el mediano plazo, lo que vamos a ver en los modelos es que si la producción está por encima de la producción potencial, que ahora vamos a ver lo que es, entonces los costos van a tender a aumentar y eso va a llevar a que la oferta se disminuya. Y lo contrario va a ocurrir si la producción está por debajo de su nivel potencial, ¿sí? Esto quédense tranquilos, que lo vamos a ver mucho más a fondo más adelante. Solo quiero que les quede que vamos a analizar modelos de oferta agregada y demanda agregada en 3 horizontes temporales, ¿sí? Y fíjense que la consecuencia de este modelo es que la demanda agregada junto con la oferta agregada son las dos curvas juntas las que determinan el nivel de precios y el nivel de ingreso o producto de equilibrio para esta economía, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Me hicieron más preguntas. Sí, profe. Creo que el corte les hizo dormirse. Bueno, entonces, sigo. Tenemos media horita más, ¿sí? Veamos algunos objetivos macro. Estos no son todos, ¿sí? Son algunos. Elevado nivel de crecimiento del producto, o sea, ¿qué busca la economía en términos macro? ¿Qué es lo que busca alcanzar? Que el nivel de producto sea alto, que la tasa de crecimiento también sea elevada y se sostenga en el tiempo, digamos. Se busca una baja tasa de desempleo, un nivel de empleo elevado, estabilidad del nivel general de precios, ¿sí? Una tasa de inflación que sea estable, digamos, y moderada. Se busca el equilibrio fiscal, que ahora vamos a ver, todos vamos a ver qué es, si ahora los menciono nomás. El equilibrio comercial y, en general, las economías buscan tener bajos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Elevado nivel y crecimiento del producto primero. Entonces primero veamos qué es el producto. ¿Sí? Esta es una de las variables más básicas que no le tenemos que pifiar en la definición, ¿sí? Tampoco aprendernos de memoria, sino que entender lo que es, ¿sí? ¿Qué es el producto? Entonces, es un indicador
bueno, va a ser una variable que va a servir como indicador del crecimiento de la producción de los bienes y servicios finales en una economía para un periodo determinado. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a medir al producto? Lo vamos a medir como la suma de todos los bienes y servicios finales, ¿sí? Bienes y servicios finales, estoy acá, que se producen en un país, en una economía, en un periodo determinado. ¿Sí? Esto de periodo determinado nos quiere decir que es una variable de flujo. ¿Sí? Se producen en un país, o sea, en una economía, y esto, resalto estos bienes y servicios finales, porque dentro del producto no se incluyen los bienes y servicios intermedios. Así que después con la guía práctica del ejemplo va a quedar más claro. Pero ustedes bien saben que si uno desagrega una economía en diferentes sectores económicos, algunos sectores producen bienes que le venden a otros sectores como insumos. ¿Sí? Entonces, para no duplicar, digamos, no sumar a todos los bienes finales y los intermedios, algunos bienes estaría duplicando, porque algunos bienes funcionan como insumos para otros. ¿Sí? Entonces, esta variable o este agregado lo que hace es solo tener en cuenta los bienes y servicios finales que son producidos en ese país y descuenta los bienes intermedios o insumos. ¿Sí? Va a quedar mucho claro cuando veamos las formas de cálculo, pero quería subrayar eso por ahora. Y entonces, este agregado, esta variable, suele ser muy utilizada para analizar el crecimiento económico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo. ¿Cuáles son las limitaciones de considerar el PBI para medir el bienestar? Porque, bueno, ¿por qué para medir el bienestar? Digamos, porque cuando uno quiere hablar del bienestar de la población de un país, digamos, entendiendo por bienestar, bueno, cómo es el nivel de vida que tienen, si tienen una vida digna o no, digamos, uno de los indicadores más usados justamente es la tasa de crecimiento del producto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, quiero saber cómo está la población argentina al 2021. ¿Sí? Entonces yo calculo, una forma, digamos, de hacerlo es calcular el ingreso, el producto per cápita del 2020 y después calcular el producto per cápita de Argentina del 2021 y compararlos. Si en el 2021 es más alto que en el 2020, digo que ahora los argentinos están mejor, por decir un ejemplo tonto, ¿no? Entonces ahí uno puede ver cómo se usa esa variable como para analizar, o medir el bienestar de una población. Bueno, ¿cuáles son las críticas que hacen a ese indicador? Las críticas es que fíjense que simplemente por la definición lo que decimos es que suma bienes y servicios finales. Y en esa suma, perdón, esperen un poquito. En esa suma de bienes y servicios finales solo se incorporan bienes de mercado, digamos, bienes que se transan en el mercado, y por lo tanto, por ejemplo, se deja fuera todo lo que es el trabajo doméstico, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo que realizan las amas de casa. No se registra la economía informal, ¿sí? No se registra el efecto que se tiene en el medio ambiente, ¿sí? Es decir, si hay una empresa o un sector económico que produce muchísimos bienes y servicios finales, como acero o etcétera, y en su proceso productivo daña muchísimo al medio ambiente porque arroja muchísimos tóxicos, etcétera, este PBI solo tiene en cuenta la suma de los bienes y servicios finales que aporta ese sector, pero no tiene en cuenta el daño que ocasiona ese sector al medio ambiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no tiene en cuenta este tipo de efectos medioambientales que son súper importantes. Tampoco nos dice nada acerca de cómo se distribuye el ingreso entre la población, ¿sí? Puede ser que el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona, ¿sí? Promedio por persona para un país, sea mayor en un año que en el otro. Por ejemplo, puede ser mayor en el 2021 que en el 2020, por decir algo, ¿no? Pero eso no nos dice nada acerca de cómo se distribuye, o sea, es un valor promedio, pero puede ser que comparativamente el año 2021 sea mucho más desigual en términos de distribución del ingreso, ¿sí? Es decir, haya muy poca población con mucho ingreso y otra gran parte de la población que tiene relativamente bajos ingresos, ¿sí? Entonces, como es un indicador promedio, no nos dice nada acerca de la distribución. Y además, y lo más importante para mí, es esto que está acá abajo, es que no te encuentra múltiples dimensiones del bienestar no monetarias, que son importantes para la vida de todo ser humano, digamos, como por ejemplo, estar saludable, estar bien nutrido, ser una persona educada, tener un empleo decente, una vivienda digna para habitar, participar en una comunidad, tener capacidad para expresarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, solo se concentra en el crecimiento de lo que en la variación o en la suma de lo que se produce en términos de bienes y servicios finales de mercado en una economía y no tiene en cuenta toda una otra cantidad de cuestiones que son súper importantes para la vida
de cualquier persona, ¿sí? Así que esas son las principales críticas. Bueno, sigo. Bueno, ¿cómo medimos el crecimiento económico entonces? Una cosa es el nivel de producto y otra cosa es el crecimiento del producto. ¿Sí? Cuando hablamos de nivel decimos, bueno, el PBI per cápita Argentina es 20.000, yo tiro cualquier número, ¿no? 20.000 pesos por persona, ¿sí? Eso quiere decir que en promedio los argentinos ganan 20.000 pesos. Eso nos vendría a indicar, ¿sí? En promedio. Y otra cosa es el crecimiento, ¿sí? Para analizar el crecimiento lo que hacemos es calcular una tasa de cambio de la variable entre dos momentos del tiempo, por ejemplo, entre el 2019 y el 2020. Y ahí tenemos una tasa de crecimiento interanual. O podemos calcular una tasa de crecimiento intermensual, o sea, comparando el valor del PBI en un mes contra el valor de otro, y así. Vamos a dar tasas de crecimiento del producto un poquito más adelante. Así que ahora solo las menciono. Bueno, para medir el crecimiento, una cosa que tenemos que hacer es distinguir entre PBI real y PBI nominal. Si se acuerdan que hemos dicho que cuando es real, medimos la variable a precios constantes o a precios de un periodo base, y cuando es nominal la medimos a precios corrientes, ¿sí? Entonces la real descuenta el efecto de la inflación y la nominal tiene el efecto de la inflación. Entonces, ¿cuál es la variable que deberíamos usar para mirar el crecimiento económico? El PBI real, ¿sí? Porque es justamente la variable que nos aproxima el crecimiento en términos de cantidades del país y descuenta todo lo que es componente inflacionario, ¿sí? ¿Se acuerdan del gráfico que les había mostrado hace un rato? Que el PBI nominal era una línea recta mucho más alta que el PBI, el nominal mucho más alta que el real. Sí, es decir, que el nominal era pura inflación, digamos. No había nada de crecimiento en términos de cantidades. Entonces, como conclusión, para medir el crecimiento económico, el indicador que más se suele usar es la tasa de crecimiento del PBI y no de cualquier tipo de PBI, sino que del PBI real. ¿Sí? Bueno, algunas definiciones importantes respecto a PBI. Entonces, yo mencioné hace un rato PBI potencial. ¿Qué es el PBI potencial? Es el producto, o sea, PBI es Producto Bruto Interno, ¿no? Eso quiere decir PBI. Pero en general, producto, pongamos acá mejor. Producto potencial. ¿Qué es el producto potencial? Es el máximo nivel de producto que pueda alcanzar una economía. Acá tiene que decir producto, perdón. Que pueda alcanzar una economía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se determina ese máximo nivel de producto? Digamos, uno puede pensar, si ustedes se acuerdan un poco de micro, que se suponía una función de producción que dependía del trabajo, del capital, de la tierra, etcétera. Acá también podemos pensar lo mismo, ¿sí? A nivel agregado, a nivel de la economía de un país, el nivel de producto máximo que pueda alcanzar depende de la cantidad de factores que tenga esa economía, de factores de producción, es decir, la cantidad de trabajadores, la cantidad de bienes de capital. Claro, como frontera de posibilidades. Eso, tal cual. Exactamente. El que se acuerda de la frontera de posibilidades, estamos salvados con el producto potencial. Es decir, dados los factores que tiene la economía, si los utiliza a su máximo potencial, ¿sí? Y considerando el factor tecnológico, digamos, si utiliza esos factores a su máximo potencial, entonces puede alcanzar este máximo nivel de producto. Eso es lo que decíamos cuando analizamos la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Entonces, claramente ese producto potencial va a depender de la capacidad productiva de la economía, ¿sí? De los factores productivos y de la tecnología disponible. Entonces, ese es el óptimo, digamos, lo máximo que pueda alcanzar esa economía. Y por otro lado tenemos el producto efectivo. Producto efectivo, que es el PBI, es el producto real, ¿sí? Pero real no en términos de variable real o nominal, sino que el producto en ese momento del tiempo en esa economía, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden entrar ahora en el INDEC y ver cuál fue el producto para el año 2020, ¿sí? O para algún trimestre del año 2020. ¿Sí? Entonces van a ver que ese es el dato efectivo del producto para esa economía durante ese momento del tiempo. ¿Sí? No es el máximo que puede alcanzar la economía, sino es el efectivo. Y las variaciones del producto efectivo puede ser interpretado como un indicador de crecimiento económico, ¿sí? Que es lo que dijimos antes, ¿sí? Si calculamos las variaciones en el PBI y el PBI real en particular, las tasas de cambio, lo podemos interpretar ese indicador como un indicador de crecimiento. Después otro concepto importante es el de brecha de la producción. ¿Sí? Cuando hablamos, esto no sé por qué está en términos de producción, tiene que ser brecha del producto, perdón. Porque producción y producto son cuestiones diferentes, así que después lo vamos a ver.
brecha del producto es la diferencia que hay entre estos dos conceptos que vimos antes, entre el PBI efectivo y el PBI potencial, o el producto efectivo y el producto potencial. ¿Sí? Siempre que el potencial esté por encima del efectivo, quiere decir que hay factores de producción que están siendo desempleados. Por ejemplo, hay trabajadores desempleados, bienes de capital desempleados, tierras que no están siendo ocupadas a su máximo potencial. Y cuando ocurre lo contrario, quiere decir que cuando el efectivo es mayor al potencial, quiere decir que los factores de producción están siendo sobreempleados. Por ejemplo, si lo normal es que los trabajadores trabajen, valga la redundancia, 8 horas por día, 6 días a la semana, por decir algo, el hecho de que el efectivo esté por encima del potencial, por ejemplo, estaría indicando que los trabajadores están trabajando más horas. Por ejemplo, están trabajando 12 horas por día y todos los días de la semana, algo así, ¿sí? Para que se pueda entender. Es decir, alguno o todos los factores de producción están siendo sobreempleados. Y otro, para finalizar, otro concepto relacionado al producto que es importante es el producto per cápita. Este producto per cápita, que puede ser real o nominal, acá dice real, es un indicador del nivel medio de vida del país por habitante. O sea, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos como el cociente entre el producto y la cantidad de habitantes de la economía, de habitantes del país. ¿Sí? Entonces obtenemos un promedio del producto por habitante para esta economía que estamos analizando. ¿Sí? ¿Va muy bien, gente? Oh, que sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bien. Ustedes avísenme si hay cuestiones muy básicas que ya las saben, del micro, qué sé yo. Yo soy bastante vueltera para explicar algunas cosas. Bueno, entonces veamos un poquito, o sea, estábamos hablando del primer objetivo recién, sí que era tener un alto nivel de PBI y PBI en términos per cápita mejor expresado y tener una tasa de crecimiento también alta y sostenible en el tiempo. Entonces, podemos preguntarnos por qué crece el PBI. Bueno, ¿cuáles son las razones que hacen que crezca el PBI o el producto en general? Básicamente son dos. Por un lado, porque aumentan los recursos y los factores de producción disponibles en la economía. ¿Sí? Por ejemplo, aumenta la dotación de trabajadores, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de gente en esa economía en edad de trabajar, o hay más gente que salió de la inactividad y quiere pasar al mercado de trabajo, o se construyeron más fábricas, más máquinas que representan bienes de capital, etc. O sea, aumentan los factores de producción disponibles. Esa es una de las razones. Eso, obviamente, si ustedes piensan en una función de producción como esta, que les puedo escribir acá, ustedes piensan en una función de producción, que es una función que depende del trabajo, del capital, de la tierra, y etcétera, de un factor tecnológico también podemos decir. A ver, esperen que hay un compañero. ¿Sí? Entonces, si aumentan la cantidad de factores, el nivel de estos factores de producción, cualquiera de ellos, entonces aumenta, obviamente, el PBI, el producto. ¿Sí? Y otra posible razón es mejoras en la eficiencia de los factores productivos, que la podemos captar a partir de este parámetro A, o podemos captarla a partir de, interpretarlo, digamos, a partir de la forma en la que se relacionan los factores de producción. En la forma en que se relacionan, no, mejor dicho, la forma en la que se combinan los factores de producción. ¿Sí? Así, ustedes piensen como en una empresa, digamos, tenemos trabajo, capital, tierra, empresario, etcétera, y esos factores se combinan de forma tal de producir algo, ¿sí? Así también lo podemos pensar a nivel macro. A eso hace referencia la eficiencia de los factores productivos, y la forma en la que se combinan y se manejan esos factores productivos. Entonces, si hay una mejora en la eficiencia de esos factores productivos, que lo podemos también captar como aumentos de productividad en este parámetro A que mostraba acá, entonces aumenta también la producción. ¿Sí? Por esas dos grandes razones. Bueno, después este grafiquito está bueno como para entender la diferencia entre PBI potencial y PBI real. Fíjense, acá tenemos en este eje la variable producto y en este eje tiempo. Entonces vemos la evolución del producto en el tiempo. Esta línea recta hace referencia al crecimiento del producto potencial. ¿Sí? Es decir, el máximo nivel de producto que puede alcanzar esta economía en cada momento del tiempo. Y esta línea azul nos habla del producto efectivo, ¿sí? Es decir, el nivel de producto que realmente se alcanzó en esa economía. Entonces tenemos que en todo este periodo, desde acá hasta acá, el efectivo fue mayor que el potencial. ¿Sí? Vemos que está por encima, o sea que tenemos sobreempleo. En todo este otro periodo vemos que está por debajo, o sea que hubo desempleo. Y así para cada uno de los tramos, ¿no?
Otra cuestión que nos permite identificar este cuadro es, este gráfico, perdón, es el ciclo, lo que llamamos el ciclo económico, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir un ciclo económico? Son patrones más o menos regulares de expansión y de contracción de la actividad económica, ¿sí? Fíjense, acá vemos un patrón regular, fíjense, sube, baja, ¿sí? A cada baja, o sea, al mínimo que se alcanza lo llamamos valle, y cada máximo luego de la expansión lo llamamos pico. Entonces tenemos valles y picos. Entonces el ciclo sería el patrón que va, o sea, la función, el tramo de la función que va desde una expansión hasta una contracción. Entonces en esto, digamos, tendríamos un ciclo. Acá tendríamos otro ciclo, ¿sí? Bueno, y otra cosa que podemos ver en este gráfico son las diferentes etapas del ciclo, ¿sí? Tenemos etapas de recuperación o expansión, que es cuando aumenta la variable, y etapas de contracción, ¿sí? Que es cuando decae la variable. Bueno, ¿estamos? O sea que acá relacionamos varios de los conceptos que ya vimos. El ciclo, que está marcado acá, valles, picos, recuperación, contracción, y la diferencia entre PBI efectivo, que es el azul, y el PBI potencial. Bueno, sí. Acá hay algunos gráficos que van hasta el 2019, ¿sí? Este gráfico lo hizo la profe María Victoria Sarjanosa. Yo les quité para mostrarles. Nomás lo que ella hizo fue graficar la serie de índice del PBI real, ¿sí? Está expresado como un índice con base 100. Después ya cuando vean índice de precio van a ver lo que es un índice. ¿Sí? Pero partimos del valor 100 para el PBI real, ¿sí? Y vamos viendo la evolución, ¿sí? Fíjense cómo la serie va oscilando, ¿sí? No es una cosa recta ni lineal, sino que va oscilando. Y eso rojo que ven es una estimación de un PBI potencial, ¿sí? Una línea que se ajusta a esos datos. Entonces vemos que el PBI efectivo fluctúa alrededor de esa posible tendencia que es la línea roja. ¿Sí? Tiene picos y valles, como veíamos antes. Y vemos cómo el crecimiento, o sea, la evolución de este PBI real no es lineal, no es una línea recta, sino que crece y después se va achatando la curva. Así como que da un tope y se va achatando. Después acá abajo tenemos otro gráfico que es la evolución del PBI real, pero 100 pesos, del 2016 hasta el tercer trimestre del 2019 y algunos datos, ¿sí? Pero lo dejo eso como para que ustedes lo puedan ver y si lo quieren actualizar pueden ver el informe de econométrica que les pasó el profe ayer, ¿sí? Bueno, otros indicadores de producción. El PBI no es el único indicador de producción, ¿sí? Está el EMAE, el ISAC y otros, ¿sí? Entonces veamos algunos. El EMAE es el estimador mensual de la actividad económica, ¿sí? Como la palabra lo dice, este indicador refleja la evolución de forma mensual de la actividad económica de un conjunto de sectores productivos a nivel país. En Argentina se calcula, ¿no? Y de esa forma, como se calcula a nivel mensual, permite anticipar las tasas de variación del PBI trimestral, ¿sí? Si ustedes miran el PBI van a ver que hay un anual y después trimestral. Entonces, este MAE, como se calcula de forma mensual, permite anticiparnos al comportamiento o a la evolución del PBI trimestral. Otro indicador es el indicador cinético de la actividad económica, de la actividad de la construcción, perdón, que es el llamado ISAC, ¿sí? La síntesis, digamos, de sus palabras, de las palabras. Este indicador, como lo indica su nombre, nos muestra justamente cómo evoluciona el sector de la construcción y para eso toma como referencia cómo evoluciona el consumo aparente de algunos insumos que se utilizan en la construcción, ¿sí? Y el último, que son como ejemplos de otros indicadores de producción, ¿no? Es el índice de producción industrial manufacturera, ¿sí? Que este indicador, perdón, nos permite analizar la evolución del sector industrial manufacturero también con una periodicidad mensual, o sea que se publica y se calcula de forma mensual. Bueno, y acá están algunas de las variables a partir de las cuales se calcula, ¿sí? Ventas en unidades, utilización de insumos, consumo aparente, cantidad de horas trabajadas, etcétera, etcétera. Pensé que íbamos a poder llegar a dar más, por eso me estoy apurando un poquito. Bueno. Después el segundo objetivo que habíamos mencionado es la tasa de desempleo. O sea, un país siempre suele buscar tener tasas de desempleo bajas, es decir, pocas personas desempleadas y a su vez niveles altos de empleo, ¿sí? Esperen un segundito.
Bueno, vamos a ver, después hay toda una unidad que está dedicada al mercado de trabajo, ¿sí? Y ahí vamos a ver que hay diferentes indicadores que se pueden usar para analizar la situación en el mercado de trabajo, ¿sí? Algunos de los principales son la tasa de actividad, la tasa de ocupación, la tasa de desocupación, de subocupación, de empleo y de desempleo, ¿sí? Entonces acá están sus respectivas definiciones. Después cuando veamos esa unidad del mercado de trabajo la vamos a ver mucho más a fondo, ¿sí? Pero les menciono así por arriba. La tasa de actividad es un indicador que nos da indicios acerca de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y se calcula como el cociente entre la población total que trabaja, que efectivamente trabaja o que busca activamente trabajo, y la población total, ¿sí? Es esta división. Esa población total que trabaja o busca activamente trabajo se suele llamar la población económicamente activa, por eso acá dice PA. Entonces, la tasa de actividad se forma dividiendo la PA por la población total, ¿sí? Esa es la tasa de actividad, ¿sí? Después tenemos la tasa de ocupación, que la calculamos como la población que efectivamente está ocupada, sino no la ocupada más la que busca trabajo como antes. Acá solo la que está ocupada sobre la PA. La de desocupación es el cociente entre la desocupada y la PA. La de subocupación, que vamos a ver que es población que está ocupada, pero menos de cierta cantidad de horas, digamos. Después vamos a ver la cantidad de horas más adelante. Sobre la PA, después la tasa de empleo, bueno, y la tasa de desempleo. Que la tasa de desempleo la obtenemos a partir del cociente entre la población que está desempleada y la población total, donde dentro de la población desempleada entendemos como desempleados no a todos aquellos que no trabajan, sino a los que no trabajan, pero están buscando trabajo de forma activa, ¿sí? Y acá hay un cuadrito que distingue los tipos de población, digamos, ¿sí? Los activos, los inactivos, dentro de los activos los ocupados y los desocupados, y dentro de los inactivos los típicos, o sea que no trabajan porque son niños, porque son estudiantes, o sea, que no son activos, perdón, porque son niños, estudiantes, porque ellos, aquellas personas que se quedaron sin trabajo, buscaron trabajo un tiempo y luego se desanimaron y salieron de la búsqueda, abandonaron la búsqueda, entonces son inactivos marginales. Y dentro de los activos tenemos aquellos que están ocupados y aquellos que están desocupados, pero que buscan activamente trabajo, ¿sí? Y luego dentro de los ocupados tenemos diferentes categorías, ¿sí? Los subocupados, los plenos y los sobreocupados. Bueno, vamos a ver más a fondo en la unidad de trabajo, no se preocupen. Bueno, ¿por qué a una economía o al Estado le puede preocupar el desempleo? Obviamente, el estar desempleado implica que no recibimos ingresos laborales, por lo menos, y por lo tanto repercute directamente en el bienestar de los individuos. Si no tenemos ingresos laborales, dependemos de las transferencias que nos pueda dar el Estado o del patrimonio que tengamos, pero eso no suele ser muy abultado, por lo menos en Argentina, ¿no? Así que afecta a nuestro bienestar. Y otra razón por la que le importa al gobierno es que la economía, al no utilizar todo el factor trabajo, digamos, está subutilizando o no utilizando eficientemente algunos recursos, ¿sí? Está dejando algo fuera de producción, digamos. Y son algunas de las razones. Acá esto lo dejo para que ustedes lo puedan ver después más tranquilos. Este cuadrito del INDEC que está para el año 2019, ¿sí? Si quisieran ustedes podrían entrar ahora al INDEC y mirar los datos más actuales, que lo que nos muestra es cuál es la cantidad de la población económicamente activa, ¿sí? Que son aquellos que están ocupados, ocupados más desocupados, ¿sí? Y acá tenemos algunos datos más desagregados para los diferentes trimestres, ¿sí? En términos de tasas para los 31 aglomerados urbanos en Argentina, ¿sí? Estos indicadores se relevan a partir de lo que se llama la encuesta permanente de dólares, que más adelante la vamos a ver también de qué se trata. Entonces ahí lo dejo para que ustedes lo vean solito. Y acá hay también otras tasas, ¿sí? Sigo para dar por lo menos uno más, un objetivo más. Un tercer objetivo que habíamos mencionado es la estabilidad del nivel general de precios. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de inflación, básicamente, ¿sí? ¿Qué es la inflación? Es el incremento continuo y sostenido, ¿sí? Del nivel general de precios de una economía, ¿sí? Fíjense que tiene que ser continuo, digamos, no puede ser un cambio en el nivel de precio de un mes a otro y después se estanca. Para que sea inflación tiene que ser crecimiento continuo. Y no de algunos precios sueltos de bienes y servicios en la economía, sino que del nivel general de precios, o sea, una canasta de bienes y servicios que se considera como de referencia para la economía que se está analizando. ¿Qué indicadores existen en Argentina para medir inflación? El más conocido es el índice de precios del consumidor, sí, el IPC,
que lo que hace este índice es medir el costo de una canasta fija de bienes y servicios de consumo, ¿sí? Que después lo vamos a ver un poquitito más también, cómo se calcula y demás. Y otro de los índices que suele usarse es el índice de precios implícitos o deflactor del PBI, que este índice lo que hace es indicarnos el precio medio de los bienes y servicios producidos en una economía, ¿sí? ¿Por qué los producidos? Porque surge a partir del cociente entre el PBI nominal y el real, ¿sí? Si uno divide el PBI nominal de cierto año contra el real, de esa forma encuentra el índice de precios implícitos o deflactor del PBI. Fíjense que entonces este deflactor indica el precio medio de los bienes y servicios producidos y el IPC mide el costo de los bienes consumidos, bienes y servicios consumidos. Entonces, el IPI y el IPC no nos van a dar iguales tasas de crecimiento a nivel general de precios, obviamente, entre algunas razones porque algunos bienes del PBI no se venden a las familias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que el PBI se compone por exportaciones, que son bienes que se venden al resto del mundo, por lo tanto no se consumen por las familias que habitan dentro de ese país. Entonces, la evolución del precio de esos bienes no va a estar contenido dentro de lo que es el IPC. Y también, por otro lado, algunos bienes que son producidos desde afuera, es decir, en otros países, y son importados y son consumidos dentro del país, pero no son producidos dentro del país, ¿sí? Entonces, son considerados dentro del IPC y no son considerados dentro del deflactor del PBI. Bueno. Espera un poquito. Bien. Bueno. Bueno, ¿por qué no es deseable tener una elevada inflación? ¿Sí? Bueno, son múltiples las razones y las vamos a ver de nuevo cuando veamos hay una unidad que trata de inflación. Pero bueno, básicamente porque distorsiona las decisiones económicas que toman las familias y las empresas, ¿sí? Y de esa forma no hace que los recursos no sean asignados de forma eficiente, ¿sí? Es decir, si constantemente están cambiando, por ejemplo, los precios, si usted va en un supermercado y constantemente hay cambios de precios y hay inflación sostenida y por mucho tiempo, llega un momento que uno va al supermercado y realmente no sabe muy bien cuánto sale tal producto. Como que uno pierde la noción acerca del valor de las cosas. No sé si les pasó, a mí me pasa frecuentemente, ¿sí? Como que vas al supermercado y ves algo y de repente vas una semana después y vale mucho más, o bueno, como que uno se pierde respecto al valor de los bienes y servicios, y justamente es el valor o el precio de los bienes y servicios para la economía, supuestamente eso sirve como señales para que nosotros elijamos cuánto consumir y los empresarios cuánto producir. Entonces, cuando esas señales no funcionan bien, ¿sí? Cuando los precios son muy variables, eso hace que los recursos no sean asignados de forma eficiente, es decir, que las compras no sean realizadas de forma eficiente, que la producción no sea realizada de forma eficiente y que los factores productivos no sean asignados de forma eficiente. Entonces, esa es una de las razones. Una segunda razón es que generalmente los salarios no se ajustan tan rápido como la inflación, entonces hay pérdida de capacidad de compra, o sea, el salario en términos real, ¿sí? El que tiene en cuenta la evolución de los precios, no aumenta tanto como el nivel de precios. Entonces nosotros cada vez podemos comprar menos, digamos, con el mismo salario nominal. Entonces afecta a los asalariados, en otras palabras, y a los que tenemos el salario relativamente fijo o que no se ajusta tanto como la inflación. También afecta la distribución del ingreso, ¿sí? Y donde siempre los más afectados cuando hay inflación son todas las personas de estatus sociales más bajos, ¿sí? Porque no tienen mecanismos como para protegerse contra la inflación. Si uno piensa en personas de alto o elevado ingreso, capaz que les sobran ingresos, pueden ahorrar mucho y se protegen contra la inflación con plazos fijos o con inversiones en moneda extranjera, etc. De esa forma, si hay inflación, no se afecta tanto su ahorro y su ingreso. En cambio, aquellas personas que viven en la semana se ven más afectadas por los cambios de precios, ¿no? Y después otros costos, como por ejemplo el llamado impuesto inflacionario, que lo vamos a ver después, efecto de la TANSI, genera incertidumbre para tomar decisiones, lleva a comportamientos especulativos respecto a la gente que vende, digamos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces uno podría pensar, bueno, ¿por qué si tiene tantas consecuencias malas, digamos, la inflación, por qué es tan difícil bajar la inflación? Y generalmente es difícil porque hay un dilema, ¿sí? Y en general todas las políticas económicas que llevan a reducción de la inflación también llevan a reducción de la actividad económica, y la reducción de la actividad económica implica mayor desempleo, mayor pobreza, mayor indigencia, etcétera, etcétera. Es decir, los efectos en términos sociales son muy grandes, ¿sí? En términos de bienestar. Y por lo tanto los gobiernos se abstienen de aplicar este tipo de políticas antiinflacionarias porque es como
malo en términos de reputación para el gobierno, si se quiere, y porque tiene costos sociales muy altos también, ¿no? Obviamente. Bueno, a ver después qué sigue. Bueno, y esto les menciono, ¿sí? ¿Qué índices de precios tenemos en Argentina? Tenemos el IPC, el índice de precios mayoristas, que es este IPM, y el índice de precios de la construcción, ¿sí? El costo de la construcción, que es el ICC. Bueno, el IPC ya le dije lo que me dieron, que es un indicador que mide la variación de los precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares que residen en cierta zona, ¿sí? En comparación con los precios de la misma canasta de bienes y servicios para un año base, ¿sí? Es decir, supongan un conjunto de bienes y servicios, ¿sí? Calculan su valor para un determinado momento, por ejemplo, marzo del 2021, y comparan el valor de esa canasta contra el valor en febrero del 2021. Luego comparan la variación y así tienen la variación en los precios, ¿sí? Un índice de precio del consumidor, por ejemplo, ¿sí? Si comparan el índice de precios de un mes contra el anterior. Ahí tendrían una idea de la variación mensual de los precios. Si uno comparara, por ejemplo, marzo del 2021 contra marzo del 2020, tendría una idea de la inflación interanual, porque compara un año contra el otro, y así. ¿Sí? Pero bueno, entonces el IPC tiene en cuenta cómo varían los precios de una canasta, ¿sí? Fija de bienes y servicios, de bienes y servicios que son consumidos por los hogares de determinada zona, de determinado país, ¿sí? Por otro lado, el IPM, que es el índice de precios mayoristas, nos da información sobre los precios no en su etapa de consumo final, sino que en su etapa mayorista, como lo dice la palabra, ¿sí? Y está compuesto por 3 índices, o por 3 subíndices. El IPIM, que es el índice de precios internos al por mayor, el IPIB, que es el índice de precios internos básicos al por mayor, y el IPP, que es el índice de precios básicos al productor. Que lo vamos a ver más a fondo, por lo menos la definición un poquito más adelante. Y luego tenemos el índice del costo de la construcción, que, como lo dice su palabra, mide la evolución del costo de la construcción, solo de la construcción privada y de edificios que están destinados a vivienda solo en estas zonas, ¿sí? En Cava y en 24 partidos del conurbano bonaerense. Y acá tiene algunos índices de los cuales se compone, que les dejo para que lo lean solitos. Acá al costadito lo que puse son algunos ejemplos de los valores de la tasa de inflación mensual del IPC, del IPIM y del ICC para enero del 2020. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Esto, como dice, variación mensual, enero 2020, esto querría decir que el IPC aumentó en un 2,3% en enero de 2020 contra diciembre del 2019. ¿Sí? Así interpretaríamos. Bien. Acá en el otro slide tienen las tasas de variación, de tasa de inflación, perdón, pero interanuales, ¿sí? Que esto quiere decir que en el 2017 el IPC aumentó en un 25%, en 2018 un 47%, y así sucesivamente, siempre comparando este año contra el año previo, ¿no? Y acá también tienen algunas imágenes de un resumen ejecutivo del INDEC, donde muestran, por un lado, la variación del IPC mensual, ¿sí? Es lo que tienen acá. Acá tienen para enero de 2020 en particular. Acá tienen una variación interanual, ¿sí? Como para aprender a interpretar, ¿no? Interanual me diría entonces, si dice enero de 2020, esto quiere decir que el IPC aumentó entre enero del 2019 y enero del 2020 un 52,9%. ¿Sí? Acá tienen la variación mensual dividido por categorías, ¿sí? Bienes y servicios, o diferentes tipos de bienes, ¿sí? Los que son llamados estacionales, ¿sí? Bienes y servicios que sabemos que cambian de valor según la estación del año, ¿sí? Por ejemplo, las frutas y las verduras, etcétera. Precios de bienes que son regulados, ¿sí? Es decir, que el Estado fija el valor, y el IPC núcleo, que son todos los demás bienes. ¿Sí? Bueno, como para que tengan un ejemplito de cómo se publican los resultados de estadísticas en Argentina. Y bueno, después pasamos a otro objetivo que lo voy a dejar para la siguiente clase, ¿sí? O sea que mañana el profe Guillermo seguramente va a seguir desde acá, desde el déficit público. Así que, a ver, espera un poquito, vamos a dejar de compartir esto. Veo que igual varios ya se fueron. La capacidad de concentración con la computadora es muy, muy baja. O es menor que la presencial, yo creo, estoy seguro. Profe, pasa que ahora tenemos otra clase de contabilidad superior. Tenemos que conectar a cosas, profe.
Bueno, listo. Perdón, entonces. Nos vemos mañana. Dale,